Eh, Gracias por acompañarme a este inicio de la semana número 2 del módulo Textos y Visiones del Mundo. Estamos en el módulo 4, Campus 1, Generación 85, Grupo 005. Muchas gracias por acompañarme y haber hecho también esos comentarios la semana pasada. A partir de la semana número 1 y de las sesiones de los espacios abiertos de aprendizaje o sesiones, como les llamo yo, números 1 y 2. Gracias a todos los que hicieron comentarios en YouTube y hicieron también comentarios, sobre todo los que hicieron comentarios de manera privada. Muchas gracias por su apreciación y sus comentarios. Espero que también pues tomen en cuenta los comentarios, que yo les hago la retroalimentación y puedan actuar en las siguientes semanas para eso. Eh, Gracias por esto y por haber trabajado de una manera óptima durante la semana pasada, mejor dicho, y siempre es muy bueno ver cómo desde el principio se evoluciona, sobre todo porque desafortunadamente no tenemos tanto tiempo y tenemos que revisarlo y dejarlo resuelto lo más pronto posible y se espera que ustedes eh, avancen un poquito más rápido de lo que se esperaría, ¿no? Por eso es que intentamos que las sesiones virtuales estos espacios virtuales tengan la mayor cantidad de información posible dentro de el módulo, dentro de lo que nos permite una hora, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero sí es importante que lo revisemos, ¿no? Eh, Solamente quería retomar algunas cosas que son importantes o que van a seguir siendo importantes, sobre todo en la semana número 3. Ustedes ya deberían ir avanzando de aprender lo que hicieron la semana pasada con lo que van a seguir haciendo en las siguientes semanas, sobre todo en esta donde el nivel de exigencia de mi parte va a ser un poco mayor, un poquito mayor, porque ya Hola, pasó buenas una tardes. semana. Buenas tardes, Alan. Gracias por estar aquí esta tarde. Eh, entonces decía que ya voy a exigir un poquito más de ustedes porque ya hay un nivel de exigencia mayor, porque ya avanzaron en la semana, porque ya saben qué errores no cometer y saben qué aciertos también sí hacer, porque ya tomaron en cuenta y leyeron la retroalimentación, porque ya utilizan la inteligencia artificial de una forma menos deshonesta, porque la colocan como fuente de referencia, porque colocan fuentes de referencia, y todos estos puntos que les marqué a cada uno en su retroalimentación y que si no y tienen dudas, con gusto pueden hacérmelo saber a través de un mensajito en la plataforma o bien un correo electrónico que también me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, quería remarcar esa parte porque me parece muy importante y pasar a la exposición directamente de la semana número 2. La semana número 2, como lo dice, literatura, un acercamiento a otras realidades. Se trata básicamente de que ustedes puedan leer otro tipo de textos, un tipo de literatura distinta. En el caso de la semana anterior, o sea, la semana uno, todos los textos que leyeron fueron en español originalmente y esta vez sí van a leer ya una traducción. Entonces, y ese es por eso se llama, esa es la razón por la cual el nombre de la semana número 2 de la unidad 2 se llama así. Tiene también dos actividades integradoras de la semana. Una es a partir de la comparación de dos textos literarios, tal como hicieron la semana pasada, solo que la semana anterior eran tres, ahora van a ser solamente dos. Y en el otro caso van a tener que leer una fábula, perdón, y sobre todo leer literatura en lenguas originarias, que no es algo tan habitual, pero que me interesa mucho, que ustedes no se olviden y que puedan seguir reiterando cuáles son cada uno de los elementos que constituyen la literatura multicultural y la diferencia con pluriculturalidad, literatura en lenguas originarias, literatura indigenista, etcétera, ¿no? Son cosas que no voy a eh, profundizar tanto, desafortunadamente, pero sí me gustaría que lo hicieran, ¿no? Les voy a presentar, antes de avanzar con esto, porque es importante y nos pidió la dirección
de Prepa en línea CEP y la Dirección General de Bachillerato, que pasáramos una especie de encuesta. Es un formulario de dudas de la generación 85, que son ustedes. Voy a compartirlo rápidamente. Es un formulario que lo están viendo en pantalla. Quiero empezar con esto porque si no se me olvida. Es un formulario donde ustedes van a expresar sus dudas y su aprendizaje durante los espacios abiertos. Entonces, el día de hoy voy a compartir uno de estos y el día de mañana también voy a compartirlo y también lo voy a mencionar después de que termine la sesión y cuando yo ponga cuando yo ponga el video de la sesión, como hice la semana pasada, voy a publicar en el foro de las sesiones y ahí ustedes me van a poder expresar sus dudas sobre esto. Lo voy a pasar rápidamente, ponen su nombre, su correo y demás y les preguntan cómo participaste en este espacio. EEA significa espacio abierto de aprendizaje y hay 8 durante el módulo, eh, aunque también hicieron una modificación de acuerdo a los criterios de dirección operativa que nos indican que es probable que en algún momento se decida. No es seguro, por lo pronto esta semana y la próxima no será mi caso, que solo se lleve a cabo una sesión integradora a la semana y entonces eso queda a criterio del asesor virtual. De mi parte les digo que ni esta ni la próxima semana lo voy a hacer y estoy revisando si en la cuarta semana, pero no lo creo, no lo sé. Todavía les avisaré con tiempo, pero esta ni la próxima habrá solo una. Entonces, como les decía, esta participación es importante porque me permite a mí saber cuáles son sus dudas y hacia dónde puedo ir enfocando mis clases. Es muy importante. Entonces aquí, ¿cómo participaste? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Después de participar, ¿te quedó alguna duda? Eh, ¿Y qué propondrías para mejorar este espacio? Sus comentarios son importantes para mí porque me permiten mejorar y me permiten hacer que en la semana número 3 yo pueda tomar en cuenta todo esto y aplicarlo a las siguientes sesiones, a las que nos quedan, independientemente de que sean una o dos. Entonces les encargo muchísimo contestar este formulario de dudas que voy a colocar en el foro y que también les voy a avisar a través de un mensajito en la plataforma de manera personalizada en el chat. Les voy a enviar para que ustedes también lo puedan contestar y si no revisan la plataforma, por lo menos que les llegue la notificación a través de ese pequeño mensajito, ¿no? Entonces, muchas gracias de antemano por esto y pues nada, ojalá lo puedan contestar y ayudarme a mejorar continuamente nuestros espacios de abiertos de aprendizaje o sesiones académicas. Ya expliqué un poco lo que tiene que ver con un acercamiento de realidades, pero bueno, ahora sí vamos a saltar directamente al objetivo de nuestra sesión, que sería, bueno, la parte introductoria de esta sesión. El objetivo de nuestra sesión, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana, lo que hay que saber, los temas importantes, las actividades integradoras 3 y 4, el uso responsable de la información, en este caso lo voy a enfocar a través de las fuentes de referencia, las actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión número 4, que son muchos de los avances que hicimos hoy, los vamos a trasladar el día de mañana. Si hay algo que queda pendiente, si hay algo que no terminamos, lo vamos a hacer mañana, pero mañana es una sesión independiente, no una continuación de esta. Ahora sí, las reglas de comunicación virtual que han privado, olvidé poner las anteriores, pero bueno, la voy a hacer, espero, a partir de mañana. Son básicamente las mismas, pero bueno, le voy a dar lectura. Es más, me voy a regresar a las del anterior para que quede todo claro, ¿no? Y que no haya... Aquí están. Reglas de comunicación virtual a grandes rasgos. Saludar, mantener el enfoque en temas académicos, respetar todas las posturas de los miembros, escribir de manera correcta, mantener un lenguaje claro y breve, escribir de acuerdo con la ortografía y gramática normativa reciente, respetar la privacidad de la información de la comunidad, ser breve y conciso, hacer uso responsable de la información de acuerdo con los manuales establecidos. Y bueno, esos son los lineamientos generales que van a privar, digamos, aquí, ¿no? Ahora sí, ya les voy a poner ahí. Listo. Recuerden también, por favor, que tanto Alan como aquellas personas que lo van a ver de manera diferida, es decir, van a ver la grabación, les recuerdo que su participación es importante por medio de la voz,
para sugerir lecturas o material, responder las preguntas hechas por mí, ¿no? Entonces, cosa que resultó muy bien la semana pasada y que espero que ustedes estén reflejando en sus actividades integradoras, ¿no? Y eso es algo que que me dejaría muy satisfecho, saber que todo esto que les repito tiene un impacto y que ustedes lo pueden resolver y lo pueden evitar algunas cosas de los errores más comunes, los pueden evitar estos errores cuando empiecen a trabajar en la sesión integradora, perdón, en sus propios trabajos de actividad integradora. Ahora sí, nuestros objetivos, los aprendizajes esperados para la semana número 2 son continuar con el análisis de textos. En este caso, a partir de un texto de traducciones, de un texto que no se escribió originalmente en español, y también familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias. Por ahí yo introduje perdón, el tema de contexto, porque se trata de conocer la importancia de las citas textuales y paráfrasis, y también lo voy a aplicar a las lecturas en lenguas originarias, ¿no? Esos dos aspectos me van a permitir que ustedes todavía tengan más información y que puedan cometer menor cantidad de errores, que puedan cometer la menor cantidad de omisiones para que sus trabajos sean cada vez más completos. También consideren o por favor lean, un segundo. Listo, perdón. Les pido que lean, por favor, la retroalimentación que les hice de los trabajos de las actividades, sobre mi trabajo de las actividades 1 y 2, porque les va a dar mucha luz de lo que voy a decir ahora, lo que voy a decir mañana y lo que tienen que entregar el fin de semana, y así sucesivamente hasta la semana número 4. Son temas que voy a cubrir en los 2 días. El objetivo es un objetivo semanal, pero eso no indica que no puedan continuarlo el día de hoy. Hoy van a trabajar también de manera independiente, me interesa mucho esa parte, pero primero vamos a hacer una especie de juego que tiene que ver con los géneros literarios. Buenas tardes, María. Vamos a jugar rápidamente, ya que llegaste, que es bastante bueno que lo hayas hecho. Eh, Sobre los géneros narrativos. El género narrativo es algo que va a predominar esta semana. Por ahí hay un poema en lenguas originarias para la semana, para la actividad 4, pero en la actividad 3, tanto en la 3 como en la 2, nos vamos a priorizar por el género literario, género narrativo. Entonces vamos a contestar algunas cosas, espero que sea en forma de juego. Esta es la parte de la introducción. Esto les va a permitir contestar algunas cosas que van a ver en la actividad integrada números 3 y 4. Ahora sí, vamos con ello. Les voy a preguntar a cada uno, es un juego y vamos a ir marcando qué es esto, ¿no? Tiene un poquito de sonido. Me van a ir diciendo ustedes, ¿eh? Tal vez juguemos uno o dos, no sé todavía. Pregunto, estamos en la parte introductoria. ¿Cuál es la definición de narrador, María? De las tres que ves ahí. Ojo, Alan, porque tú sigues en la siguiente pregunta. Tienes unos cuantos segundos. Ni siquiera veo cuántos. María. Ve. Bien, te toca, por favor, Alan. ¿Qué se entiende por narración? La B. B. Ok. Y es relatar hechos de un determinado contexto por parte de... No alcancé a leer el resto. Ahí la palabra clave es contexto. María. Ah, María, perdón. Ah, nos dice María. Incorrecto. Es la función representativa, posee narrador y está escrito en prosa. Ahora sí, Alan, escoge uno, por favor. Síguelo con la voz porque se va a mover. Más bien.
¿Cuál eliges? El medio. ¿Esta? Sí. Menos 100 puntos. No te preocupes, la siguiente va a tocar, a lo mejor te toca a ti. Tienes que seguirla con la vista. Te toca, María. Elementos que intervienen en la narrativa. C nos dice María. Correcto, bien. Te toca, Alan. Define expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias ajenas a los sentimientos del autor. La B. Veamos. Bien. Muy bien, terminamos. Tengo otro, no sé si nos dé tanto tiempo, pero vamos a verlo. Porque es un poquito más extenso. Ahora este es de verdadero y falso. Empezamos, María. Aquí sí es por tiempo, así que tendrán que hacerlo más rápido. Y se pasa, ¿eh? Les ayudo para que se identifiquen, Alan. Verdadero. Alan o María, no sé, se te está pasando, ¿eh? Verdadero. Este, Falso. incorrecto. Verdadero. La que sigue te toca, María. Verdadero. Incorrecto. Tal vez porque ya se ha pasado. Uy, se va muy rápido. El antagonista es la fuerza maligna de una historia. Listo. Término. Bueno, ahí tenemos. En realidad estamos bastante bien en género narrativo. Lo único que llamar la atención, o lo hago esto de este juego, para que ustedes, digamos, puedan prepararse para lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tratar casi en la primera sesión, perdón, en la primera actividad, que es la 3. Vamos a tratar exclusivamente género textos narrativos. Es un cuento y la parte de una novela, que es Frankenstein, y la debutante, que es un cuento. Entonces, por eso es que trato de prepararlos para esto. Les recuerdo algo muy importante, no tienen que anotarlo, solamente escuchar y ver lo que vimos la semana pasada. Lo vamos a seguir trabajando también un poquito. ¿Cuáles son las citas textuales y qué es una paráfrasis? Recuerden, va entre comillas la cita textual, la paráfrasis no lo va. Las citas textuales son idéntico al original, la paráfrasis texto con palabras propias. Esta es información inicial. Por favor, léanlo. Les voy a dar un minuto para que lean esto, ya sea paráfrasis y demás, o ya lo expliqué. Si tienen dudas, por favor, porque van a hacer un ejercicio ustedes solos a la siguiente diapositiva en un estudio de casos. Es decir, les voy a poner un caso y ustedes van a resolver. Ahora sí, les doy, no sé, 30 segundos para que lean la tercera columna, la tercera fila y la cuarta, perdón, la cuarta y la quinta, y me digan sus dudas, por favor. Adelante. Si no tienen dudas, entenderé que lo van a hacer perfecto. No lo dudo.
Eh, Disculpe, Dime, María, te escucho. profesor. Este, anda, pone con su usuario y no impide ver qué es lo que dice la tabla comparativa. ¿Puedes escribirlo, María? Es que se cortó casi la mitad de lo que dijiste, solo escuché la parte de tabla comparativa y ya no entendí muy bien lo demás. Ok, entonces entendemos bien, Alan y María, lo que está en lo que están viendo, porque repito, lo van a trasladar. Ahorita no lo van a usar directamente esto, pero lo puede ser que más bien yo se los voy a pedir en su actividad 3 que voy a explicar más adelante, se los voy a pedir a fuerza. Entonces deben dominar esta parte para hacer un uso responsable de la información. Esto implica el uso de inteligencia artificial. Por ahí muchos de ustedes utilizaron inteligencia artificial. Trato de evitarlo, enfatizándoles y repitiéndoles mucho estos aspectos. ¿A qué me refiero? Ustedes, y me parece indispensable y muy, muy importante, muchos de ustedes, ahí sí desafortunadamente me encontré con eso, utilizan inteligencia artificial, copian y pegan lo que le preguntaron a una inteligencia artificial. Entonces, eso de inmediato, si se comprueba, es un uso irresponsable de la información y eso puede acarrear problemas para ustedes en cuanto a calificaciones y expediente, porque simplemente están haciendo pasar un trabajo como si fuera suyo y no lo es. Por eso les pido que lo piensen un poquito antes de revisarlo y de subirlo más bien y coloquen fuentes de referencia como fuente de referencia a la inteligencia artificial. No tiene nada de malo, pero no hagas que la inteligencia artificial haga lo que tú tienes que hacer como estudiante, porque es irresponsable, poco ético y te puede traer conflictos si no lo sabes utilizar correctamente. Hasta para utilizar la inteligencia artificial y que ayude con mis trabajos, no que los haga, sino que ayude, hay ciertos lineamientos, si no los cumples, vas a seguir obteniendo esas retroalimentaciones y vas a seguir obteniendo esas calificaciones. Entonces te lo digo, nada más te lo sugiero para que no se repita. Ahora sí, leamos este, lo voy a leer yo, ¿eh? Estudio de caso, contexto de una obra literaria. ¿Por qué pongo esto? Porque es muy importante a partir de ahora que ustedes se familiaricen con el concepto de contexto. La semana pasada también lo vimos, pero como esta semana también, pues es bastante importante. El estudio de caso es el siguiente. Andrea y Mateo leen el mismo poema en clase. El poema habla de una persona que decide abandonar su hogar para buscar un futuro mejor. Andrea comenta, creo que el poema trata simplemente de alguien que quiere viajar y conocer el mundo. Y Mateo dice, yo investigué que el poema fue escrito durante una época de conflictos sociales y migración. Creo que el autor está hablando del dolor por dejar a su país y la desesperanza de encontrar una vida mejor. Entonces, eh, por favor, tanto María como Alan, ¿de qué depende que Andrea haya comentado lo que comentó y de qué depende que Mateo haya comentado lo que comentó? Andrea comenta eso porque Andrea comenta eso porque no investigó el contexto sociohistórico y cultural. Muy bien, perfecto. Su opinión es válida, es decir, si dice que es alguien que quiere viajar y conocer el mundo, su opinión es válida, pero está incompleta. Eso es lo que justamente sucedió muchísimo en sus actividades, sobre todo en la parte final de la 2. Me estaban contestando cosas con su opinión, pero no hubo una investigación detrás. Este tipo de casos son muy importantes para que ustedes se den cuenta de cosas que yo leo de manera continua. No justifican, no investigan, no leen y solo utilizan inteligencia artificial a ciegas.
En algunos casos fue tal el descuido a la hora de utilizar inteligencia artificial que me copiaban incluso las preguntas que le hicieron a la inteligencia artificial y cómo la misma inteligencia artificial les daba una respuesta. Esa misma respuesta ni siquiera tuvieron la atención de quitarla del formato que les da, por ejemplo, cuando tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, debajo de eso siempre te dice si quieres que haga más. Al menos las que yo utilizo siempre te piden eso. Entonces, a veces me copian incluso ese comentario y ahí es obvio que están utilizando inteligencia artificial y las consecuencias pueden ser más graves académicamente hablando. Para resolver esto, Alan y María, les voy a poner un video, dura 2 minutos, dura muy poquito el video y quiero que me hablen de él porque depende mucho de esto y van a trabajar sobre esto en la próxima clase y también tal vez mañana. El texto es... Sí, dame un segundo. Listo. Todos lo voy a poner. Nada más avísame, Alan, si se escucha. Ok, gracias. Léanlo, perdón, véanlo. Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes. Y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer ¿qué es lo más importante? ¿De qué trata la historia o quién la cuenta? Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, 100 Ok. Años de soledad de Gabriel García Márquez y El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2. Grado de participación en la historia. Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Es decir, puedes encontrar información nueva que antes no estaba disponible.
De la comparación que realices, podrás desprender información relacionada con la perspectiva narrativa múltiple y compleja que presentan ambas obras. Por ejemplo, Cien años de soledad primero presenta narrador omnisciente, pero las ambigüedades que resultan de su perspectiva superan todos los rasgos tradicionales. Por su parte, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podrás llegar a determinar cómo la presencia de la muerte como acción narrativa impacta en la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Asimismo, verás que temas como la locura, la influencia del mundo árabe, la búsqueda del oro como tópico literario y tantos otros temas comunes que comparten ambas obras son sacudidos por una perspectiva narrativa que desafía, sorprende y encanta. Si bien existe diferencia en los contextos de producción y recepción en los que se crearon y difundieron, ambas provocan efectos estéticos en los lectores a partir de las perspectivas narrativas empleadas, lo que te permitirá fundamentar consistentemente las interpretaciones que realices de ellas. Recuerda, emplear cualquier criterio de análisis narrativo enriquecerá la interpretación literaria. Enfrentar la multiplicidad de voces narrativas amplifican tu rol como lector, te desafían al logro de una interpretación completa y profunda de la obra literaria. Entonces, a partir de estos apuntes, que me parecen muy importantes sobre el contexto de la obra, es que podemos avanzar hacia, que ya avanzamos hacia el concepto principal de esta semana, que es el contexto en el cual se desarrolla una obra literaria. Eso es lo que sobre lo cual van a girar las actividades integradoras 3 y 4, y en particular la 3, que es la que voy a explicar el día de hoy. Estos son los temas de la semana, todos tienen que ver con el concepto de contexto que acabamos de revisar y que vimos en el estudio de casos que acabo de poner. ¿Por qué es importante el contexto de una obra literaria? Pues porque nos permite saber más datos, tener mayor información y opinar de una manera mucho más profunda a que si lo hiciéramos sin tener este conocimiento. Esa es la razón por la cual yo pido que ustedes argumenten y opinen con argumentos. Su opinión es importante, pero si está investigada por fuentes confiables, si leyeron, si investigaron, si hicieron notas, eso vale un poco más de acuerdo desde la perspectiva académica, vale un poquito más a que si no hubieran hecho ninguno de estos lineamientos. Entonces, les pido o sugiero que en cada una de las preguntas y respuestas, aunque no se los pidan, argumenten, investiguen, preocúpense por su aprendizaje, porque eso es lo realmente valioso cuando obtienen un diploma o cuando aprueban un módulo. Es el aprendizaje que obtuvieron, que eso es lo que a mí me interesa más. Hoy me gustaría que aprendieran el contexto de una obra literaria. Ya saben qué es una obra literaria, ya saben más o menos, están en el proceso de poder leerla. Ahora lo que sigue es que puedan reconocer por qué es importante el contexto y por qué es importante hablarlo, ¿no? Para esto del contexto vamos a ver una cosa que se llama el sentido de la vida, que también tiene que ver con el contexto. Vamos a ver también una cosa que se llama mundos de ficción y la literatura en lenguas originarias, que son dos aspectos que me voy a enfocar mucho hoy. El de las lenguas originarias tal vez lo deje para el día de mañana, pero mi planeación está entregada a que veamos el del sentido de la vida. El sentido de la vida, como su nombre lo indica, es cuando un autor se propone, como lo tenemos aquí, cuando un autor se propone investigar, más bien plasmar en su texto literario qué piensa del mundo real. Esa es la parte que muchos de ustedes no alcanzan a comprender y que es mi responsabilidad intentar que sea más fácil de entender para ustedes. ¿A qué me refiero? Un autor tiene un pensamiento sobre la vida, sobre Dios, sobre la sociedad, y entonces lo plasma en su obra literaria. Eso no quiere decir que necesariamente sea algo que él comparte, sino que es algo que podría pasar. Si una persona es católica, a lo mejor se inventa un personaje que no es católico. ¿Por qué? Porque es una contraposición de sus propios pensamientos. En cambio, si se inventa un texto literario de una persona muy católica o muy religiosa, entonces eso indicará tal vez un reflejo de lo que él mismo es como persona. Todo esto, sin lugar a dudas, es un dato o varios datos importantes para conocer la vida del autor y poder resolver algunas de las cuestiones de su obra.
como, como se marcaba tanto la semana anterior como esta, son muy importantes las fuentes de información que nos permitan obtener esto. Y en esta preocupación hay un texto que se llama El sentido de la vida, que les va a ser muy importante en la actividad integradora número 3. Entonces vamos a verlo, dura 5 minutos el video, y posteriormente vamos a revisar la actividad integradora 3 para que ustedes las puedan aplicar, ¿no? Es fundamental este video, porque me gustaría, María, que me dijeras qué entiendes por el sentido de la vida en el video, ¿ok? Repito, ¿qué entiendes por el sentido de la vida en el video? ¿Qué No, deja... entiendo por el sentido de la vida? No, sí, pues deja que ponga el video y ahora sí me la contestas, ¿va? Sí. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo,
no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos 2 recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien, ahora sí, después de esta reflexión sobre el sentido de la vida, vamos a transformarlo hacia las actividades integradoras. Me parece que María se tuvo que salir, pero vamos a, digamos, a trasladarlo hacia la actividad integradora número 3, que es la que voy a explicar de manera general y muy rápida ahora. Un segundo. Aquí está. La actividad se llama Textos y Mundos Posibles y su objetivo en general... Un momento. Y su objetivo, como lo dice aquí, es analizar textos literarios, uno del 19 y uno del 20, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento al que pertenecen, el sentido de la vida, que acabo de revisar, y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Por lo tanto, si nosotros atendemos a esto del contexto que ya vimos y que ya contestaron a partir de un estudio de casos, ahora conviene que avancemos hacia saber específicamente qué les voy a pedir en las instrucciones. Lo que necesitas, bueno, lo que entregarás es una presentación en la que por medio de imágenes y frases representes el análisis de las 2 obras literarias. Las 2 obras literarias se tienen que analizar primero por separado y en la penúltima diapositiva se tienen que juntar. Eso es lo único que a veces puede fallar, que como les piden que todos se hagan por separado y al final los junten, al final no logran juntarlos porque no saben cómo hacerlo. Sin embargo, es una de las partes de mi trabajo ayudarlos con esto. Primero les dan una serie de recomendaciones sobre la lectura, es decir, les piden que lean primero la reseña de Frankenstein y después que lean el texto de Frankenstein. Es indispensable que lo hagan de esta forma porque primero se van a enterar de qué trata toda la obra de Frankenstein, bueno, toda la novela, y luego ya van a leer solamente los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Enfóquense muy bien y apréndanse muy bien cuáles son los capítulos que tienen que leer para que no lean de más si no tienen tiempo y para que no se confundan con el número de lectura que deben hacer. Por lo tanto, cuando dice lee esta breve reseña, se le refiere solamente a un resumen, pero también tienen que leer una parte del libro, no solo el resumen. Y después les piden que hagan una serie de cosas que son de investigación muy normal y muy básica, que es anotar tus impresiones, ¿no? Porque se las van a preguntar. Luego les piden que hagan lo mismo con La debutante, que es un cuento de la autora que no es mexicana, pero que después pasó muchos años en México, que se llama Leonora Carrington, que era pintora y escultora. Y también escritora. Escribió un cuento que se llama La debutante, como lo marcan ahí viene el link.
y les piden que lean las dos cosas. Después de que hayan leído las dos cosas y que hayan hecho sus anotaciones, también les piden que hagan una investigación básica sobre el contexto de cada una de las obras. Entonces les hacen una serie de preguntas, aquí están, que tienen que desarrollar en 11 diapositivas. Dime, María. Te escucho, María. A lo mejor estás escribiendo, pero bueno, mientras continúo, si no, desactiva tu micrófono y puedes interrumpir en cualquier momento. Dime. Yo nada más quería decir sobre la participación del video, Sí. que lo que yo entiendo sobre el sentido de la vida es Sí. Ujú. que cada quien tiene su manera de verla. Ok, sí, cada uno tiene su manera de verla. Aquí el video habla un poquito más acerca de la filosofía y de Dios, pero sí, obviamente cada uno tiene una visión distinta y que nosotros es nuestra responsabilidad intentar saber cuál es el sentido de la vida que le dan los autores, como lo vamos a preguntar, como lo van a preguntar aquí. Por ejemplo, en la diapositiva número 1 les piden que pongan la portada. En la 2, sus primeras impresiones de Frankenstein, solo de Frankenstein. En la 3 les piden que contesten una serie de preguntas y ahí vienen las instrucciones. Les pido por favor que aquí no copien y peguen. Es muy importante que ustedes me cuenten a través de una paráfrasis cuáles son sus impresiones de Mary Shelley y lo que investigaron. Si solo se limitan a poner datos, entonces pues realmente, y no ponen comillas como una cita textual, les puedo castigar los puntos a partir del uso irresponsable de información. Tienen que ser muy claros y ya voy a ser muy exigente con ustedes para utilizar citas textuales y paráfrasis, porque si colocas un texto que es un párrafo, pero no dices de dónde es, aun cuando pongas en la diapositiva 11 tu texto, se podría interpretar como un uso responsable de la información. No es que necesariamente quieras plagiar, es que no estás utilizando correctamente las herramientas a tu alcance para registrar tus fuentes de referencia o los materiales que utilizaste. Entonces viene acá, viene que investigues también una obra, a qué obra pertenece Frankenstein. También, por favor, no copies y pegues solamente. Aquí te piden que coloques frases importantes donde te indiquen cuál es el movimiento literario al que pertenece Frankenstein. Pero curiosamente ustedes me ponen las frases, pero no me dicen a quién pertenecen esas frases. Por lo tanto, yo no puedo saber a quién pertenecen las frases y no puedo ayudarlos con esto, porque yo no sé a quién pertenecen y no me lo dicen. Eso es una información que no proviene de ustedes y podrían tener inconvenientes y descuentos de puntos, porque el error más común es no poner de dónde viene la información. Perdón. Una vez que contestan la 4, la número 5 nos dice cuál es el sentido de la vida. Entonces ustedes ya vieron el video y me pueden decir cuál es el sentido de la vida en la obra de Frankenstein. Es importante que relacionen el video o que lo vuelvan a ver si así lo desean con esto. Una sexta hacen exactamente lo mismo. Vean, la 1 es la 2 es igual a la 6, la 3 es igual a la 7, la 4 es igual a la 8 y la 9 es igual a la 5. Son iguales, lo único que cambia es el texto que tienen que hablar. Para finalizar, esta es la pregunta importante que voy a desarrollar mañana junto con la literatura en lenguas originarias, que se llama La ficción y los mundos posibles. La voy a leer completa porque esta es una de las preguntas donde más hay errores. ¿Por qué hay errores? Porque no leen la última parte. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tus diapositivas con una reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Cómo la ficción puede alterar la realidad, cómo lo hace el autor,
Mañana les voy a dar un material que es un video en el cual se explica justamente esto. Pero necesito que ustedes contribuyan y colaboren y pongan muchísima atención porque es una de las preguntas donde más pierden porque simplemente me ponen. Son preguntas, son respuestas que han dado sus compañeros de generación durante muchos meses, años incluso, y me ponen, no, Frankenstein creó un monstruo y entonces alteró la realidad. Y la debutante, pues un animal que habla con una niña y pues eso no es normal, por lo tanto es un mundo que no es real. Eso no es lo que les están pidiendo. Recuerden, ¿cuál es el papel de lo ficticio en la transformación de la realidad? Es decir, cómo el autor, a través de su sentido de la vida, está alterando la realidad y la está transformando para verlo en el texto literario. Eso es lo que necesito que ustedes pongan. Es una de las preguntas más complicadas y una de las que mayor índice de error tienen. Para finalizar, les piden que les pongan fuentes de referencia en el formato APA. Les comparten el manual de citación de Prepalina CEP y también, recuerden también, la semana pasada trabajamos con esto. Ahora sí, les voy a preguntar por última vez, ¿hay alguna duda, por favor? No, maestro, todo bien. Gracias. Ninguna, María, gracias, todo bien. para prepararnos y para finalizar con la sesión de hoy y volcarlos al día de mañana, les voy a pedir lo siguiente, que reflexionemos sobre lo que vamos a ver mañana, que es literatura en lenguas originarias. Esto no está en lenguas originarias, pero sí es parte de nuestro folclore y nuestra cultura. Ustedes han escuchado refranes mexicanos, ¿no? Debemos reflexionar sobre lo que aprendimos hoy. Quiero que lo analicen un poquito. Quiero que lean los siguientes refranes. Yo los voy a leer, mejor dicho, y luego me van a decir, me van a contestar Alan 1 y María 1. Son 3, ustedes son 2, así que va a haber uno que sobre, ¿no? Yo voy a contestar uno también, no hay problema, y con eso vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy. Dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ese es uno. El segundo, el que es perico donde quiera es verde. Y el tercero, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Las dos preguntas que me tienen que contestar María y Alan es, ¿qué enseñanza transmite este refrán? Ahorita les voy a decir cuál. Y luego, ¿qué aspectos de la vida o la cultura mexicana crees que dieron origen a estos refranes? Por ejemplo, el trabajo, la naturaleza, la convivencia, la experiencia cotidiana. A eso me refiero con cultura mexicana. ¿Qué refleja de la cultura mexicana estos refranes? Alan, me vas a decir por favor el primero y María, me vas a decir por favor el segundo. ¿Qué enseñanza transmite y qué aspectos de la cultura mexicana crees que dieron origen a estos refranes? ¿El camarón? Ujú. Pues yo digo que pues lo que dice el refrán, que, o sea, por ejemplo, una persona está formada y, o sea, no se da cuenta o va a otro lado, se le quitan el lugar, o por ejemplo, un estacionamiento que va un carro, le quitan el lugar y es lo mismo que dice, camarón que se duerma se lo lleva la corriente, pues, o sea, no pone atención a lo que es, pues, es lo que yo entiendo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué crees que tiene que ver eso con México? ¿Qué tiene que ver eso con México para ti? Porque se puede decir que nosotros los mexicanos somos un poco distraídos en las cosas que estamos haciendo. Es el único país, bueno, yo en lo personal que yo veo, que somos el único país que no ponemos atención en lo que estamos haciendo o en lo que estamos enfocados que tenemos que hacer. Y por eso es lo que les habla de México. Muy bien, muy bien. Eso tienes que plasmarlo también, Alan, en tu actividad 4 que voy a explicar mañana. María, el que es perico donde quieres verde. Yo investigué aquí sobre el refrán, nada más puse el Claro, refrán y me viene el significado, pero usted quiere que le diga lo que yo pienso. ¿Le puedo decir las dos sobre lo que investigué y sobre lo que yo pienso? por supuesto. Bueno, primero lo que yo pienso, que el que es chismoso donde quiere es chismoso. Ok, está bien, sí. Y lo que yo investigué Antes sobre de que ese me digas refrán, eso, antes de que le digas lo que investigaste, ahorita va eso, pero dime, ¿qué tiene que ver eso con los mexicanos? Eso que tú me acabas de decir. O sea, el que chismoso donde quieres chismoso, está perfecto. que
No, no se me ocurre porque lo que yo pienso es que, pues, que los mexicanos somos chismosos, pero y eso ocurre en todas partes. ¿Y tú crees que los mexicanos somos chismosos? Sí, algunos y Algunos, algunos tal ok. vez. Bueno, está bien. Ahora lo que investigaste. El que es perico donde quiera es verde significa que las personas con talento o buenas habilidades triunfan siempre. No importa el lugar o el problema, su habilidad natural brilla en todas partes. Está perfecto. Ahora, lo que tú estás diciendo es más o menos contrario con lo de ser chismoso, ¿no? Si alguien es chismoso, por lo general no ganará buenos comentarios. En cambio, una persona que es amable, siempre va a ser amable en México, en Europa, en Asia, en otro estado, en otra casa, ¿no? Entonces hay que ver qué parte de de la... Dime, Alan. Bueno, bueno, si se puede completar lo que es la pregunta de María. Sí, Bueno, lo que dice el refrán, bueno, esta es la palabra. sí. Este, yo lo que creo, bueno, si se puede, yo lo que creo es que prácticamente todos los mexicanos, al cuenta, si una persona te cuenta un secreto, obviamente no vas a saber que a quién se lo va a contar, a medio mundo, al camión, al chofer, y obviamente nunca vas a saber, porque para mí, yo creo para mí, lo personal, yo he visto que todos los mexicanos somos, perdón que lo diga, chismosos, porque yo lo he visto en los camiones, que le cuentan a otra gente, y no podemos saber si lo contó o no. Si no lo sabe, lo puede saber, pero que lo diga Dios o otras personas, porque esa persona lo puede contar al camión, a donde sea. Por eso dice esta frase. Claro, eso lo entiendo. Lo que dice María lo entiendo, pero busca una característica positiva de los mexicanos, Alan, para ti. Ya. Pues se puede decir, una característica, bueno, algo positivo se puede decir. Bueno, ahorita que, bueno, en mi zona está lloviendo mucho, que todo está inundado. Esa es una Ajá. característica positiva, que es esa información que no se puede pasar, que está lloviendo, que los camiones hay mucho tráfico, podemos decirle a mucha gente que no pase o que no salga de sus casas. Es una característica positiva que le podemos informar a otra gente. Exacto, es una característica positiva y vaya donde vaya la persona, se inunde, haya nieve, haya mucho calor, siempre vas a tener esa característica positiva. A eso se refiere el refrán. No necesariamente algo negativo, sino algo positivo. Los refranes o parte de nuestra cultura implica cosas positivas. El cabrón que se duerme se lo lleva a la corriente, también ese sí no es tan positivo porque es un poco una burla de alguien que si se duerme o si se distrae va a perder algo, ¿no? Yo podría aplicarlo de, si ustedes no ponen fuentes de referencia, van a perder puntos. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es más o menos lo mismo. Si ustedes no se activan, si ustedes no leen las retroalimentaciones, van a obtener consecuencias negativas. Pero bueno, eso es lo que quería revisar con ustedes de cara a una pregunta que puse en el foro Aprendiendo y también de cara a lo que vimos hoy. Vimos contexto, vimos algo de fuentes de referencia, vimos la actividad integradora 3 y la parte final es esta que estamos llevando a cabo, ¿no? Ahora sí, para finalizar, Alan y María, última vez que lo pregunto, ¿tienen alguna duda? No, maestro, todo está bien. Gracias. Entonces, con eso damos por terminado la sesión número 3. Voy a publicar el formulario en unos minutos. Sesión número 3, martes 30 de junio 2026. Módulo 4, generación 85, campus 1, grupo 005. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, a María y a Alan, y también a todos los que van a ver el video posteriormente. Les deseo una muy buena tarde y nos vemos mañana. Igualmente.